Hola a todos, yo soy Mika. Yo soy Stavi y en este video les vamos a mostrar nuestros lugares favoritos de Ámsterdam. Nuestro viaje duró 3 días y contábamos con poco presupuesto, pero eso no fue obstáculo para conocer esta ciudad hermosa. Quédense hasta el final para conocer algunos tips imperdibles y... el barrio más alternativo de Ámsterdam, el NDSM. Llegamos a la estación de trenes de Amsterdam Sloterdijk desde Bruselas después de 3 horas de bus con la compañía Flixbus. Súper recomendable para viajar por Europa de manera económica. Desde allí pagamos un ticket de 3,50 € para llegar en tranvía hasta el centro de la ciudad. Como el día estaba soleado, no perdimos ni un minuto. Dejamos nuestras cosas en el hostel y nos fuimos a pasear por Vondelpark, el parque más famoso de Holanda. Allí nos encantó la vibra relajada de la gente tomando sol sobre el césped, haciendo picnic, andando en bicicleta o tomando un café en alguno de los hermosos bares con terraza que hay en el parque. La cantidad de vegetación y animalitos que encontrarán paseando por ahí los va a sorprender. Vondelpark es definitivamente un lugar que no deben dejar de visitar, ya sea que lo hagan caminando o en bicicleta. Nosotros alquilamos nuestras bicis a 12 € cada una por el día en un lugar llamado King Bikes, ubicado en el centro de la ciudad. Conocer Ámsterdam en bicicleta puede asustarlos un poco al principio porque hay cientos de ellas por todos lados, pero créanme que es lo mejor que pueden hacer. No solo es conveniente y les permitirá conocer más lugares en menor tiempo, sino que además es práctico, ya que podés estacionar tu bici gratis en cualquier lugar que encuentres. Solo asegúrense de amarrarla bien para evitar cualquier tipo de problema. Sin estas bicis, no hubiéramos podido pedalear 20 minutos para descubrir una de las perlitas más pequeñas que, si sos fanático de los detalles o de conocer lugares ocultos en la ciudad, te va a encantar. Las Tiny Hidden Houses son unas casitas en miniaturas llenas de detalles ubicadas entre el número 54 y 70 de la calle Westerstraat, en el barrio de Jordan. Estas casitas fueron construidas por una agencia publicitaria de la zona a modo de broma por la falta de casas entre las numeraciones 54 y 70 de esa calle. Un clásico que tienen que conocer es el Mercado de las Flores flotante de Ámsterdam. Es el lugar favorito de los locales para comprar flores y plantas y el lugar ideal si quieren comprar cualquier tipo de souvenir. Y hasta si quieren comprar distintos productos de marihuana, ya que la venta de cannabis es totalmente legal en esta ciudad. Algo que no pudimos darnos el gusto de hacer, pero que creemos que debe ser una experiencia hermosa, es hacer un tour o un paseo en bote por los canales para conocer las ciudades de otra perspectiva. En nuestro viaje vimos infinidad de botes de todos los tamaños en los que tanto locales como turistas disfrutaban de Ámsterdam desde el agua. Desde ahí además podrás apreciar más de cerca las casas flotantes, donde viven locales y a las que los dueños pueden acceder ya sea por agua o desde la calle. Me parece que estás con un poquito de calor vos. Sí, mucho calor. ¿Y vos no estabas acostumbrado al calor en La Rioja? Sí, pero acá es más húmedo, te hace transpirar, no me gusta. ¿Qué te parece Ámsterdam? Y muy lindo, acá estamos por pasear cerca del Red Light District, que no vamos a poder filmar, pero bueno, le mando un beso. Efectivamente, la famosa zona roja de Ámsterdam no puede fotografiarse ni filmarse por respeto a las personas que allí trabajan, pero es un must de esta ciudad que les recomendamos no pasar por alto. Aquí la industria sexual es completamente legal y convive con los vecinos que tienen su residencia en el mismo barrio. Contrario a lo que sucede en zonas como esta en otras ciudades, aquí podrán caminar sin ningún tipo de peligro. Estamos en el Albert Cay Market de Ámsterdam. Albert Cay Markets. Eso. Que es un mercado abierto típico de acá de la ciudad, donde la gente puede encontrar esta ¿y qué cosa? La Stroopwafel, la más rica de la ciudad.
Vamos a probar los mejores waffles de la ciudad. A ver qué tal. 10 puntos. Increíble. ¿Quieres probar? Con más de 260 stands, este mercado ubicado en el barrio latino de Pijp es el más grande y famoso de Holanda. Aquí encontrarán ropa, muebles, flores, especias y mucho, pero mucho queso, entre tantas otras cosas. Luego de visitarlo, pueden darse una vuelta y tomarse una cerveza en el Heineken Experience, ubicado a tan solo 350 metros del mercado. ¡Hola! ¿Qué pasa? Enfrente al Palacio del Rey de Ámsterdam. Bueno, el Rey de Holanda, pero su Palacio de Ámsterdam. El Palacio de Ámsterdam del Rey de Holanda. Y su nombre es... No sé, pero tiene novia argentina. Pero la reina es Máxima. Sí. Es argentina. Muchos pájaros. Mucho viento. Mucho viento. Y negocios, todo. Tienen todo. Si quieren comer algo rápido y barato, les recomendamos Manneken Pis, el lugar con las mejores papas fritas de la ciudad. ¿Listos para comer las papas de Manneken Pis? Estas son las más grandes, con andaluz, la salsa que nos gusta, así que papas. Con Stabi compramos un cono enorme de papas, un par de cervezas y caminamos unos metros hasta el río para disfrutarlas sentados con una vista increíble. De postre, o con la excusa que quieran, les recomendamos probar las mejores cookies de Ámsterdam. En Van Stapel, preparan frente a tus ojos una sola variedad de cookies. Una galleta riquísima de chocolate negro rellena de chocolate blanco fundido que los va a hacer llorar de la emoción. Cada cookie cuesta 2 euros, pero créanme que va a ser la mejor inversión de su día. Estamos en la estación Central de Ámsterdam y estamos por sacar el ferry a un barrio que se llama NDSM. En esta estación, entre otras cosas, funciona el servicio de ferry que conecta diversos puntos de Ámsterdam con la parte norte de la ciudad. El servicio está activo las 24 horas del día y es totalmente gratis. Incluso si se mueven en bici, pueden llevarla con ustedes en el ferry, lo cual nos pareció fantástico. Luego de 15 minutos de ferry, llegamos al NDSM, el barrio más alternativo de Ámsterdam, donde un submarino ruso y un barco hotel te adelantan lo que será una visita única. Antiguamente, el NDSM era un área de embarque, pero hoy en día es considerado la parte más moderna de Ámsterdam. Este sitio aloja exhibiciones y festivales, y es el lugar donde el arte urbano decora viejas fábricas, almacenes y barcos transformados en cafeterías, hoteles, oficinas o estudios de artistas. Muchos estudiantes incluso viven en edificios hechos con contenedores marítimos. Una cosa que nos llamó la atención fue la cantidad de grafitis plasmados sobre edificios, contenedores y en cualquier rincón del lugar, y hasta tuvimos la suerte de ver a un artista callejero en plena acción. Recorriendo un poco más, van a terminar topándose con el NDSM Loops, un centro de exposiciones donde van a poder ver todo tipo de arte alternativo, como por ejemplo este Barbie Peep Show, un stand que te invita a insertar una moneda para recibir una sorpresa de Barbie. Go away. El arte nunca duerme en este barrio que se reinventa cada día, por lo que cada viajero que lo visita puede tener una experiencia totalmente distinta. No hay mucho más que podamos decirles sobre este fascinante lugar, tienen que visitarlo. Vimos arte en todas sus formas,
tranvías antiguos totalmente equipados y habitados, bares fuera de lo común y mucho, pero mucho más. Si están planeando su próximo viaje a Ámsterdam, entren en el siguiente sitio web para enterarse de los eventos que estarán teniendo lugar el próximo tiempo. Mando un saludo a todos mis fans. Acá todo bien, estamos paseando y haciendo cosas raras. Está muy bueno. Una especie de megáfono. Filmame para historia ahí, voy a mandar un saludo a mis fans. Sí, vamos a hacer eso. Y eso fue todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado. Obviamente hay mucho más para ver en Ámsterdam para los amantes de los museos, la comida y el arte en general. Se encontrarán con una ciudad fantástica, llena de vida, segura y súper interesante, de esas que nunca terminás de conocer. Esos fueron nuestros lugares favoritos de Ámsterdam. Si les gustó el video, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Esperamos que les haya gustado, fue nuestro primer video, así que si tienen alguna recomendación, déjenos en comentarios. En la caja de información les dejamos algunos links que pueden serles muy útiles si están planeando su próximo viaje a Ámsterdam. Les mandamos un beso. Beso, cuídense. Chao. Es como que siento que vos estás pensando si yo me estoy riendo y eso me da gracia. No pienses nada de mí, Bueno, porque lo siento. dale. Bueno. ¿Para qué respira? No me hagas reír.